El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, un placer encontrar con todos ustedes acá en nuestras ediciones de Humo y Espejos. Hoy nos vamos a México. Vamos a hablar con un académico, periodista, escritor y pensador mexicano que nos va a dar un poco un pantallazo o su visión sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Vale aclarar que este invitado de hoy fue sugerido por algunos de de las personas que nos acompañan, así que les hacemos caso, los buscamos, miramos su perfil y cuando nos parece interesante y hay disponibilidad del otro lado, acá lo traemos a Humo y Espejos. ¿Qué podemos esperar del programa de hoy? Bueno, la idea es seguir tratando de entender lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo el perfil de Jorge Santa Cruz y la verdad es muy interesante los puntos de vista que tiene. Muchos obviamente son coincidentes, pero algunos tenemos algunos matices. Pero bueno, creo que sirve para uno ir abriendo la mente e ir analizando distintas posibilidades, empezar a entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que significaba Trump, que lejos de lo que nos cuenta la prensa y lo que repiten muchos analistas en los medios de comunicación, que es un loquito, un misógino, que nos iba a traer la guerra al mundo, hemos visto un proceso muy diferente que ha causado muchas ampollas en algunos sectores de poder de Estados Unidos y un poco lo que hoy vamos a analizar con Jorge Santa Cruz. Tengan en cuenta que este programa va a estar grabado en este nuevo horario de Humo y Espejos, no va a ser como los vivos, o sea que va a haber un delay entre la grabación y la emisión del programa, por eso uno intenta que sea más atemporal, pero sin embargo los análisis son así, no es una noticia del día, pero es un análisis de lo que está sucediendo y lo que puede suceder a un futuro. Así que antes de llevarlo con nuestro invitado, les voy a recordar que aquellos que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer a través de Patreon para todos los que están afuera en el ámbito internacional. Con $3 puede ser un gran colaborador de Asia TV para que podamos seguir produciendo ese tipo de contenido y llevando a ustedes estos análisis que ustedes no lo van a ver en los grandes medios hegemónicos de comunicación. También está el super chat para aquellos que están conversando con nosotros en los estrenos o en los vivos, que lo pueden acceder donde está el chat al vivo. Hay un signo de pesos, va de acuerdo a la posibilidad de cada país. No pedimos que sea mucho, cada uno va de acuerdo a sus posibilidades. Ahora sí, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer recibirlo acá en Humo y Espejos. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Marcelo, a todo el equipo. Para mí es un privilegio estar en Humo y Espejos. Genial nombre periodístico. Me encantó por todo lo que significa. Bueno, justamente eso es lo que uno intenta, ¿no? Disipar todo este humo que nos nubla la visión y también evaluar este espejo que nos devuelve una mirada distorsionada de la realidad. Así que los grandes medios hegemónicos de comunicación nos emite una mirada que está muy fuera de realidad. Podemos pensar justamente lo que está sucediendo en el país del norte, en este gran país referente del norte. Estamos hablando de que no se entiende exactamente qué es lo que está sucediendo, lo cual es el motivo de la invitación para que usted esté en nuestro programa hoy. Jorge, vamos a arrancar entonces con este líder que tan cuestionado, ¿no? Estamos hablando de Trump,
que llegó para cambiar el rumbo de Estados Unidos en 3 claves especialmente: dejar de ser el gendarme del mundo, salir del modelo de deslocalización productiva y modificar la política cultural del globalismo. ¿Cuál es su modelo y por qué rechaza esas 3 ideas centrales? Como no, muchísimas gracias nuevamente. Lo que sucede con el presidente Donald Trump es que tiene una ideología diferente a la del establishment, a la del Estado profundo de los Estados Unidos, que está compuesto por el aparato, el complejo militar industrial, mediático, económico, financiero y aún podría yo decir que de propaganda a nivel global. El presidente Trump, que es un magnate excéntrico, que se distingue por su trato poco respetuoso, ejemplo, hacia las mujeres, por lo menos así lo han hecho ver las filtraciones de la prensa que es contraria a él. Tiene, sin embargo, una ideología nacionalista, una ideología que choca con el globalismo que sostiene la mayoría del Partido Demócrata y aún algunos republicanos. Miren ustedes, en septiembre de 2019, durante los trabajos de la 74ª, la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump dio un discurso que me parece clave para entender lo que está sucediendo hoy. Si me lo permiten, me apoyaré en algunos párrafos. Yo les rogaré 2-3 minutos para citar palabras textuales pronunciadas en aquella ocasión. Hablamos de que el mundo todavía no sabía lo que iba a ocurrir de la pandemia, con la pandemia, ¿no? Vamos, ni siquiera se llevaba a cabo un simulacro que concitó la participación de la Universidad Johns Hopkins, de la Fundación Bill y Melinda Gates, del Foro Económico Mundial, en la que se predijo que el mundo estaba en riesgo de una nueva pandemia de COVID, en este caso de COVID-19. Fue casi 3 semanas antes, menos de un mes antes, este discurso de Trump del simulacro. Si la memoria no me falla, el discurso de Trump fue el 24 de septiembre de 2019 y el simulacro de esas instituciones fue el 18 de octubre, o sea, casi un mes después. En aquella ocasión, ustedes me preguntan que cuáles son las diferencias, por qué Trump renuncia a que Estados Unidos sea el gendarme del mundo, por qué cambiar el modelo de deslocalización productiva, por qué modificar la cultura del globalismo. Bueno, Trump en aquella ocasión dijo, al igual que aquellos que estuvieron aquí, en la máxima tribuna de la ONU, antes que nosotros, nuestro tiempo es de grandes luchas, grandes riesgos y opciones claras. Atención, grandes luchas, grandes riesgos y opciones claras. La división esencial que se extiende por el mundo y a lo largo de la historia se ve de nuevo muy claramente. Es la división entre aquellos cuya sed de control los engaña, haciéndoles creer que están destinados a gobernar a otros, y a aquellas personas y naciones que solo quieren gobernarse a sí mismos. Tengo el inmenso privilegio de dirigirme a ustedes hoy como el líder elegido de una nación que valora la libertad, la independencia y el autogobierno sobre todas las cosas. O sea, estos serían los ejes
que responderían de manera superficial de momento a la pregunta que ustedes han planteado. La libertad, la independencia y el autogobierno. Estados Unidos, después de haber gastado más de 2.500 billones de dólares desde mi elección para reconstruir completamente nuestro gran ejército, es también por mucho la nación más poderosa del mundo, dijo Trump. Esperamos que nunca tengamos que usar ese poder. Y aquí viene la plataforma ideológica de Trump en los siguientes párrafos. Los estadounidenses saben que en un mundo donde otros ven conquista y dominación, nuestra nación debe ser fuerte en 1, riqueza, 2, poderío, 3, espíritu. Es por eso que Estados Unidos defiende enérgicamente las tradiciones y costumbres que nos han hecho quienes somos. Yo les ruego, permítanme minuto y medio más, porque el discurso de Trump no tiene desperdicio. Esta parte que es la parte inicial. Al igual que mi amado país, dijo en aquella ocasión, cada nación representada en este salón tiene una historia, una cultura y una herencia preciadas que vale la pena defender y celebrar, y que nos brindan nuestro singular potencial y fortaleza. Y retomo una expresión de la Guerra Fría. Dice Trump, el mundo libre. ¿Se acuerdan que cuando la Guerra Fría el mundo libre era Occidente y el mundo cautivo era el comunismo? El mundo libre debe acoger sus fundamentos nacionales. No debe intentar eliminarlos ni reemplazarlos. Al mirar a nuestro alrededor y a todo este gran, magnífico planeta, la verdad es evidente. Si se quiere libertad, hay que enorgullecerse de su país. Si se quiere democracia, aferrarse a su soberanía. Y si se quiere paz, amar su nación. Los líderes sabios siempre anteponen el bien de su propio pueblo y de su propio país. Y escuchen, por favor, esta frase, esta oración. El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus países vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea especial y único. Cierro la cita, termina la cita, cierro comillas, y noto el contraste entre la ideología de Trump y la ideología de Biden, de Obama, de los Clinton, de los Soros, de los Rothschild, que pretenden uniformar a todos los pueblos de la tierra, medirlos con un solo rasero a través de políticas económicas, financieras, fomento al terrorismo, etc. Hoy mismo se ve como Soros, por ejemplo, con las migraciones desordenadas, pretende ir desnacionalizando, pretende ir borrando las identidades culturales de los pueblos. Este discurso de Trump me parece esencial para responder a lo que fue, Ivonne, su primera pregunta. Una de las cosas que uno aprende en la historia es que normalmente una sola persona no puede torcer una fuerza tan importante como es el Deep State o como puede ser el globalismo. Indudablemente atrás de Trump tiene que haber fuerzas que
lo apoyen y que lo respalden. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Qué tipo de apoyos cuenta Trump para poder hacer este desafío? Claro, de entrada, Trump apeló a una fuerza muy importante extranjera, la del lobby pro-israelí. Este Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, ante el que compareció a principios de marzo de 2016 y ofreció una serie de cosas a Israel a cambio de que este lobby, que es la cabeza de distintas organizaciones, lo apoyara, y lo cual logró. También, por ejemplo, se cobijó bajo el amparo del magnate de medios de origen australiano, Rupert Murdoch, dueño de The Wall Street Journal, dueño también de la cadena Fox News, a la que Trump hizo como que la propia. Murdoch, entre paréntesis, abandonó a Trump poco antes de la elección y después Fox News fue la primera en dar ese giro sospechoso sobre la tendencia de las votaciones. Pero, ¿quiénes apoyan a Trump? Si me permiten, trataré de hacer un rápido resumen basado en una lectura que hice no hace mucho de un análisis de un experto francés, Thierry Meza, en el sentido de que los Estados Unidos, considerada la mayor democracia del mundo, en realidad no lo es. Pero para ello tendría que remontarme unos cuantos siglos atrás, concretamente 4 siglos, 400 años. Tomar en cuenta que fue en 1620 cuando llegaron los primeros padres peregrinos, así les llaman propagandísticamente, de Europa a lo que hoy es Estados Unidos. Zarparon del puerto de Plymouth y arribaron a un puerto al que luego le llamaron Plymouth también. Huían de un sistema que consideraban les perseguía. Eran calvinistas a ultranza. Se sentían puros desde el aspecto de la religión y las costumbres y se sentían predestinados, ojo con esto, lo mencionó Trump en el discurso que cité, para dominar, gobernar a los demás. La historia nos dice que esa ideología fue extremadamente cruel con los pueblos autóctonos, las reservaciones, etc. ¿Qué sucedió? Que la ideología de esos padres peregrinos era la misma que animó a que el primer ministro de su majestad, Oliverio Cromwell, desatara la primera revolución, entre comillas, republicana liberal contra el gobierno de índole religioso, derrocó al rey Carlos I, lo decapitaron. ¿Qué sucede? Que sobre la ideología de los padres peregrinos, los padres fundadores, con Washington a la cabeza, fundan a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que por lógica, esa ideología calvinista de pueblo elegido, muy acorde con el Antiguo Testamento, pues encumbró a unos y dejó en la base de la pirámide a la mayoría. La guerra de secesión fue una lucha entre dos poderes nuevamente, cuando los del norte, en realidad, lograron derrotar a los del sur, que tenían más bien un fundamento religioso, más que de mercado, más que de poder económico, etc. ¿Qué pasa después de la guerra de secesión, según Thierry Meza, con quien coincido ampliamente? ¿Qué sucede? Que el conflicto entre unos y otros, lo que podríamos decir el pecado original de la democracia de los Estados Unidos, permanece latente.
Usted me pregunta cuáles son los intereses que están detrás de Trump. Más que ya de los del lobby israelí, que se vio bien que lo abandonaron, más que de los supracapitalistas al estilo de Murdoch, no sé qué tanto de Adelson, porque en el estado de Nevada también Trump reclamó fraude, están los intereses de esa clase o de esas clases que se han quedado abajo de la pirámide. O sea, agricultores, obreros, empleados, clase media. Resulta interesante ver que en 2016 Trump obtuvo alrededor de 63 millones de votos. En esta elección, con todo y las sospechas de fraude, se habla de que tuvo 73 millones de votos. ¿De quiénes? Mayoritariamente agricultores, obreros, empleados. En aquel discurso ante Naciones Unidas, Trump especificó muy bien lo que era su programa. No voy a citar otra vez el discurso, nada más voy a señalar algunos puntos de lo que dijo de su programa económico nacionalista. Trump dijo que el desempleo se había reducido a su nivel más bajo en más de medio siglo. Y las estadísticas dicen que así es. Que disminuyó el desempleo entre afroestadounidenses y entre estadounidenses de origen hispano y asiático. Y se vio que este segmento del electorado votó a favor de Trump, más a favor de Trump y menos a favor de Biden. Que él retomó un tanto cuanto la plataforma económica de Reagan, disminuyó impuestos y regulaciones, sacó a 2.5 millones de estadounidenses de la pobreza y dijo que había metido orden en la industria petrolera y había consolidado a Estados Unidos como el primer productor de petróleo y de gas natural en el mundo. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? Si ustedes me permiten y respondo con esto, Marcelo, es la de los 73 millones o más de personas que votaron a su favor en las elecciones del 3 de noviembre pasado. Muy, muy esclarecedor, muy interesante, Jorge. Y otro gran interrogante es la relación con China, una nación que es acusada de relaciones con Biden, su hijo Hunter, y de favorecer al candidato demócrata. Pero China tiene un estado omnipresente que no es compatible con el globalismo financiero y su modelo corporativo privado. ¿Cómo podemos entender esta situación? Bien. Hace unas cuantas horas, el presidente chino Xi Jinping se dirigió a los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y les dijo que había que rechazar las sanciones unilaterales, aludiendo a las sanciones que les ha impuesto el gobierno de Trump, y trabajar por el multilateralismo. A ver, ¿cómo es esto, Ivonne, si es un estado omnipresente? ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Desde que prevaleció en China un solo país, dos sistemas, el capitalismo y el comunismo, se vio un gran apoyo de las multinacionales extranjeras para invertir en China. La mano de obra en China se castigó de manera extrema. Tenemos datos de que por 14 horas de trabajo los salarios son, para quienes tienen la fortuna de contar con un empleo en las maquiladoras, es de 50 centavos de dólar por 14 horas de trabajo. Y hay de aquel que se niegue a protestar, porque entonces se hace sentir la fuerza del Estado. El multilateralismo conviene a China.
porque llegan inversiones, han llegado patentes, han llegado tecnologías y China se ha apropiado de esas tecnologías. Usted hablaba de los negocios de Biden. Biden en el discurso se pronuncia contra China, pero Biden es el ariete en este momento y no sé si tanto él o más Kamala Harris, la que pudiera tomar las riendas de un multilateralismo a partir de una eventual presidencia de Biden. Permítanme darles un dato. En 1972 se dio la primera visita de un presidente de Estados Unidos a China. El presidente se llamó Richard Milhouse Nixon. Y esa visita fue gestionada en secreto por el que era su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Tengo una edición de las memorias de Kissinger, no recuerdo la editorial en este momento, pero en la página 721, Kissinger habla de que Estados Unidos tiene que acostumbrarse al equilibrio de poderes con otras naciones, aludiendo a China. Kissinger veía desde entonces un modelo que me parece muy parecido al de la Comisión Trilateral fundada por los Rockefeller. Kissinger llegó al gobierno de los Estados Unidos vía Nelson Rockefeller. ¿Y cuál es ese modelo? El modelo trilateral. Trilateral que tiene en su vértice a los grandes capitales, ya no le digo supranacionales, a los grandes capitales pannacionales. ¿Qué sucede aquí? Y con esto termino para no extenderme, que Trump, en cierto modo, acepta el trilateralismo, pero dejando a Estados Unidos como potencia soberana, en perjuicio de América Latina, lo tengo que decir, ¿eh? O sea, también las cosas como son. Trump reconoce, en cierto modo, el poderío chino y aún el poderío ruso. ¿Cuál es la diferencia de Trump con Biden? Que Biden no ve, o Harris, o Clinton, o los Obama, en fin, no toman en cuenta en realidad el bien de los países, sino el bien de las corporaciones. Ese es el meollo del asunto. Trump ha sido muy crítico con China, pero díganme si ha enfrentado a China bélicamente. No se ha enfrentado frontalmente a Xi Jinping por Hong Kong. Lo ha hecho vía las declaraciones. No se ha enfrentado a Rusia. No se enfrentó a Corea del Norte. ¿Cuál es, en cambio, y ese es el peligro, y con esto concluyo, cuál es el riesgo de que Biden, Harris y demás lleguen a la Casa Blanca? Que utilicen el poder para replicar lo que habían hecho los Obama, los Bush, etcétera, de nuevamente fabricar guerras, fomentar terrorismos y hacer, entre otras cosas, que ganen, 1, las empresas del complejo militar industrial, 2, las grandes farmacéuticas y 3, aquellas empresas que van a servir ahora para vigilar a los ciudadanos. El famoso GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Twitter. GAFAT. A veces uno tiene la tentación de decir, si sabemos que el problema, el corazón de este tema es un poco el control del aparato financiero y que eso lo han logrado desde 1913 a través de la Reserva Federal, uno se pregunta si era posible, hoy ya se parecería bastante más complejo, ¿no?, que Trump avance sobre la Reserva Federal y trate de sacarle esa base de sustentación que tenían esos grandes bancos que un poco motorizan todo esto que está describiendo. ¿Cómo analiza esto que sucedió con Trump? ¿Debió haber ido más a fondo con la Reserva Federal? Desde mi muy personal punto de vista, sí. Lo que no sé es qué tantas probabilidades de éxito tenga, toda vez que el complejo militar industrial prácticamente domina a las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Voy a citarles parte de un reporte que dio Sabina Kessler, corresponsal de la Deutsche Welle, de la ola alemana, en Nueva York, en octubre, si no me equivoco, del año que corre todavía. Sabina Kessler
dijo textual, publicó textual en este medio alemán: Wall Street no ahorra un centavo para apoyar a Biden. Las donaciones de la élite financiera a la campaña electoral rara vez han sido tan altas como este año, 2020. ¿Sí? Por primera vez en una década, los bancos, las firmas de inversión y similares hurgaron más profundamente en sus bolsillos para los demócratas que para su competencia republicana. O sea, nunca antes habían hecho tal esfuerzo a favor de los demócratas como ahora. Esto es digno de mención, dice Sabina Kessler, simplemente porque entre los mayores sectores el capital financiero destaca como el mayor financiador de campañas políticas. O sea, unos y otros están financiados, republicanos y demócratas están financiados por los mismos. Según el Center for Responsive Politics, el Centro de Políticas Responsables, las compañías financieras han donado 265 millones a los demócratas, 265 millones de dólares a los demócratas desde principios de año, casi 100 millones más que a los republicanos. El sector financiero, esta es una cita, el sector financiero generalmente se considera una fuente confiable de dinero para el Partido Republicano, dice Sarah Briner, directora de investigación y estrategia del Center for Responsive Politics. En este ciclo, sin embargo, la tendencia se ha revertido. O sea, ¿por qué la Cámara de Representantes y por qué el Senado mantienen ese poder metaconstitucional para la Reserva Federal? Porque esta representa los intereses de los 12 grandes bancos privados de los Estados Unidos, que no están en manos de nacionalistas. Ahora, y si me permiten, agrego esto citando a Sabina Kessler de la Deutsche Welle. ¿Por qué se decantaron los de Wall Street por Joe Biden? Dice que con Joe Biden los demócratas disfrutan actualmente de tanto apoyo del sector financiero porque desde el comienzo de su carrera política hasta el 2009, el ahora candidato presidencial demócrata de 77 años representó en el Senado los intereses del estado de Delaware, conocido por su política fiscal favorable a las empresas. Se hizo un nombre como cabildero de instituciones financieras y compañías de tarjetas de crédito. Delaware tiene muchas empresas grandes de Wall Street con las que Biden tiene relaciones y que confían en él. El director de una empresa de investigación, Briner, y dijo que justo Trump le dio por eso su rival demócrata el apodo de Quid Pro Joe. Biden es un negociador cabildero de esas empresas. Es interesante analizar todo lo que está sucediendo. Es un punto de vista bastante interesante, indudablemente. Como habíamos comentado a un principio, como este programa va a ser grabado y va a tener algunos días de diferencia, quizás obviamente lo que uno puede hablar de Estados Unidos hoy puede cambiar radicalmente en 24 o 48 horas en una semana. Pero de todas maneras podemos observar que las elecciones y la forma en que se implementó un fraude descarado, silenciado por la gran prensa, las declaraciones de militares retirados, el descabezamiento del área de defensa, son muchos los indicios que con las contradicciones se agudizan, ¿no? ¿Cuál es el escenario posible si de repente Trump no cede y reclama el conteo, o si tiene fuerza política hoy para seguir adelante? ¿Cuál es el escenario posible? Con mucho gusto, y tiene usted toda la razón. Hay que esperar al 8 de diciembre a ver cuál es, se supone, el conteo definitivo por estado, a ver si Trump recurre a las cortes federales en estados clave como Michigan, como Georgia, como Pensilvania, como Ohio. Pero ¿cuál es el escenario posible antes de que el 6 de enero el Congreso
dé el dictamen y declare presidente electo. Uno, ya lo dijo usted y lo reafirmo, guerra jurídica. Continuará la guerra política. Continuará la guerra mediática en contra de Trump y sus seguidores. Vean ustedes esta descarada censura, por ejemplo, de Twitter en contra del presidente Trump. Una guerra económica. No descartemos que por ahí se desate una crisis interna sorpresiva. La de 1929, para quienes tengan un poquito de interés, la de 1929 sirvió para evitar que el presidente Hoover se reeligiera y que llegara Roosevelt. Hoover no quería involucrar a Estados Unidos en el gran conflicto europeo que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt sí lo quería, y a él lo pusieron. Y una guerra sanitaria. Vean ustedes cómo se han comportado las grandes farmacéuticas, cómo han manejado las fechas para dar a conocer avances, etcétera. Se esperaron hasta después de las elecciones. Eso es lo que sigue y una gran agitación social. Uno piensa que en una situación como la que estamos viviendo, y por el ejemplo que dio Trump en cierta medida al insubordinarse de alguna manera a ese modelo que el globalismo venía hace décadas instalando en Estados Unidos con un intercambio de partidos entre demócratas y republicanos que en realidad eran apenas matices de un mismo programa en general, Trump de alguna manera va a recibir algún tipo de castigo que sea ejemplificador, sobre todo para los demás, para que nadie más tenga la actitud de volver a desafiar ese poder. ¿Cómo ve esta posibilidad? La veo muy real, Marcelo. De hecho, el país está profundamente dividido. Una mitad está conscientemente con Trump. Lo decíamos al principio, los pobres y la clase media. Los agricultores, los obreros, los micro, pequeños y medianos empresarios están con él. La otra mitad no, está en poder de la propaganda de la mafia mediática. ¿Qué le puede esperar a Trump? De entrada, una persecución fiscal, una persecución judicial, le pueden fabricar algún tipo de delito grave y, por supuesto, una absoluta censura. Callarlo y ridiculizarlo en lo que resta de su periodo hasta el 19 de enero. Ahora, ¿qué ha pasado en la historia de los Estados Unidos contra personajes incómodos? De repente los declaran incapaces mentales y luego hasta aparecen suicidados, lanzándose desde el 8º piso del Hospital Naval de Bethesda. Yo espero que no se llegue a eso. Lo que sí creo es que Trump corre un serio peligro personal. ¿Qué tanto el servicio secreto es leal? ¿Qué tanto es leal la Agencia Central de Inteligencia? ¿Qué tanto es leal la Agencia de Seguridad Nacional? ¿Qué tanto es leal el Buró Federal de Investigaciones? Trump, ustedes lo decían, ha descabezado, y perdónenme la expresión coloquial, al Departamento de Defensa. Ha corrido a los encargados de la ciberseguridad. ¿Por qué? ¿Por un capricho o por sospechas de deslealtad? Creo que Trump corre peligro. Es una gran afirmación. Y le voy a hacer la última pregunta, ya con la expectativa de poder contar con su presencia, por supuesto, en otras oportunidades, porque hay una realidad. Gane o finalmente pierda Trump, el conflicto interno parece no solo cada vez más lejos de solucionarse, sino que parece abrir la puerta a una tensión interna que puede derivar en una guerra civil, una guerra interna que, en mi opinión personal, ya existe en Estados Unidos, pero que aún es de baja intensidad, o podemos ir hasta una división territorial. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo coincido ampliamente con usted, Ivonne. O sea, sí, ya se está viviendo en Estados Unidos una guerra civil de baja intensidad. Y este conflicto es el que mencionábamos, que está latente o que está presente, es el calificativo correcto, desde la fundación de los Estados Unidos.
cuando llegó una cúpula predestinada, según ella, a gobernar a los demás. Hoy, por lo menos 73 a 75 millones, si no es que más, ya se dieron cuenta de que simplemente son objetos que son utilizados, objetos, no sujetos, que son utilizados por esta cúpula. Que pueda haber algún choque, algún disturbio, sí. Ya la izquierda lo hizo patente después de estos execrables abusos policiales. Ya vimos que tienen fuerza. Ahora, no sé qué tanto le convenga en este momento a Trump responder. Y si se da un choque antes del 20 de enero, ¿qué tanto Trump pudiera reclamar poderes especiales para seguir en el gobierno? ¿Y qué tanto aceptaría la otra parte, la globalista, someterse a eso o de plano provocar el choque? Finalmente, veámoslo, el conflicto que llevó a la guerra de secesión sigue vigente. Y curiosamente son los puritanos predestinados contra aquellos que tienen una convicción religiosa que no necesariamente está de acuerdo con la predestinación de los puros. Es decir, es los predestinados en contra de quienes no están de acuerdo con la predestinación, con el ser ciudadanos de segunda. Y con esto termino. El voto en Estados Unidos deja a los ciudadanos en calidad de segunda, porque quien decide esos votos es la cúpula de los colegios electorales. No sé si la división territorial, pero sí una probabilidad de una guerra civil más intensa, lamentablemente, y espero equivocarme y espero que no suceda, pero sí la veo posible. Una pregunta que me quedó pendiente. Uno de los grandes lobbies que conocemos que funciona en Estados Unidos es el sionismo. O sea, el lobby judío en general tiene un enorme peso. Y se ha hablado mucho sobre el tema del yerno de Trump, Jared Kushner, y su alineamiento por un lado con el sionismo, pero también se hablaba de que en realidad lo que hizo Trump fue enmarcar al Estado de Israel, explicarle que los límites eran los actuales y que no iba a poder expandirse como algunos quieren con ese modelo del gran Israel, y a cambio de algunas cuestiones que no son menores, pero son de corte simbólico, estaría poniéndole en realidad un corsete y avisándole que probablemente Estados Unidos se iba a ir retirando de la zona, por lo cual Israel iba a tener que sostenerse contra sus vecinos hostiles solo, sin el apoyo constante de Estados Unidos. ¿Cómo ve esto y qué papel puede jugar esto? Porque usted en un momento dijo que entre los que lo habían traicionado habló del lobby sionista a Trump. ¿Puede ampliar un poquito este concepto? Y ya con esto terminamos. Sí, claro. Marcelo, yo en ese sentido, si usted me lo permite, voy a discrepar del enfoque. El sionismo solo es leal al sionismo. En realidad, cuando su servidor habló de una traición a Trump, lo hizo de manera un tanto cuanto prefigurada, porque traiciona a aquel que es leal y después cambia de bandera. Pero el sionismo solamente es fiel y leal al sionismo. El hecho de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya felicitado a Biden y a Kamala Harris horas después de que los medios, no la ley, que los medios declararan presidente electo a Biden y vicepresidenta electa a Harris, es muy significativo. En México, un periodista que vivió más de 100 años, de nombre Salvador Borrego Escalante, escribió un libro que se llama Periodismo Trascendente. Y en Periodismo Trascendente, el maestro Borrego, en paz descanse, murió hace 2 años, en enero de 2018, dijo que para el periodista lo importante
no es el hecho, sino el significado del hecho. ¿Qué significa este apresurado afán de Netanyahu por decir te felicito? Bueno, simple y llanamente decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora el marcaje personal es sobre de ti. Le dijo, él escribió en Twitter, lo pueden ver, conozco a Joe hace casi 40 años y sé que es un gran amigo de Israel, o podrá ser un gran amigo. Entonces, en 2016, el sionismo vio que Trump le podía servir. ¿Por qué? Porque Trump les ofreció salirse del Programa Integral de Acción Conjunta, el Acuerdo Nuclear 5+1 con Irán. Ahora, Estados Unidos ya se salió de ese acuerdo y llega Biden, que trae una agenda guerrera, terrorista, como la de los Clinton, los Obama, los Bush, ¿sí? Entonces, ahora saben que con Biden y con Kamala Harris y con Hillary Clinton, en fin, podrían reactivar esa agenda terrorista en el Medio Oriente. Ahora, Trump les dio muchísimo. Y si me permiten, lo enumero. Número 1, trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Con esto reconoció a Jerusalén como la capital del Estado judío, que no es cosa menor, no es el hecho, sino el significado del hecho. Aceptó la construcción, Trump aceptó la construcción de más asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. De hecho, la construcción de asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada continúa hoy. El programa se grabó, pero les puedo decir que en la fecha en que ustedes lo difundan, sigue la construcción de asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. Trump guardó silencio ante los abusos cometidos contra la población civil y defensa de los palestinos. 4, reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán, que son territorios que no le correspondían. 5, como lo habíamos dicho, desconoció el programa inmediato de acción conjunta, firmado por las 5 potencias con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China, más Alemania. Lo desconoció. Trump mató al principal militar iraní, el teniente general Qasem Soleimani. Tiene sometida a la población iraní a un, perdón por la expresión, casi no uso calificativos, aunque estoy editorializando, a un brutal bloqueo económico que afecta a la población civil iraní. Ahora, ¿por qué discrepo de que le va a decir a Israel, hállatelas tú misma? Es cierto, hoy veía que Estados Unidos pretende dejar solamente 3,000 tropas en Irak, hay 5,200, y que pretende dejar 4,500 tropas en Afganistán de las 8,600 que hay, y que el proyecto del Pentágono es dejar 2,500 tropas tanto en Irak como en Afganistán para antes de que cambie el poder para el 15 de enero. Claro que le disgusta a Netanyahu que Trump saque tropas, pero a ver, aquí está la clave de mi desacuerdo con esa propuesta. Trump labró una serie de tratados que se llaman los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales hizo que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán reconozcan a Israel. Ya no solamente es Egipto, ya no solamente es Jordania, ya también Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán reconocen a Israel como Estado judío. Y están en camino los acuerdos para que lo mismo suceda con Omán y sobre todo con Arabia Saudita. O sea, diplomáticamente hablando, Trump está dejando protegido a Israel. ¿Y qué podría suceder con Irán? Que a lo mejor el terrorismo, sin la bandera de estas naciones específicamente, ataque a Irán vía, por ejemplo,
el Estado Islámico, vía, por ejemplo, los hermanos musulmanes, vía, por ejemplo, la red Al-Qaeda. Estas tres organizaciones terroristas, y quien tenga deseos lo puede investigar, han recibido fuerte apoyo de los aparatos de las agencias de inteligencia occidentales, Marcelo. Irán ha apoyado en buena medida a Biden, o por lo menos ha sido muy hostil con Trump, por lo menos en lo discursivo, lo cual se entiende obviamente por las situaciones que estaba pasando, pero por otro lado, lo que va a venir con Biden va a ser la sanción económica, más probablemente agresión militar. Es muy probable. Ahora, su servidor ha dicho en Hispan TV, que es un canal iraní, Sí. que cuando Obama echó a andar el programa integral de acción conjunta, lo hizo con la clara intención de poder meter el ojo, de poder colocar la lupa sobre Irán. O sea, de hecho, el PIAC, el Programa Integral de Acción Conjunta, el Acuerdo Nuclear, lo he dicho ante Hispan TV, tiene o tenía como propósito tener vigilado a Irán. Irán no debe confiarse. Ahora, sabemos que el lenguaje diplomático muchas veces quiere decir lo contrario, ¿no? Pero de que es mucho más hostil Biden con Irán que Trump, es un hecho. Trump hizo acciones localizadas, ustedes lo decían al principio. Lo del general Qasem Soleimani fue lo más grave hasta el momento. Pero Trump no hizo la guerra a Irán. Y los globalistas sí quieren una guerra con Irán. Esa es la diferencia. Impresionante, realmente muy interesante, Jorge. Lamentablemente ya tenemos otro invitado que tenemos que hacer otra entrevista, pero ya lo comprometo para que volvamos a hablar en diciembre, a mediados de diciembre, para ver cómo están las aguas, si estarán más agitadas o más quietas en este mundo. Así que muchísimas gracias. No, el agradecido es su servidor. Gracias, Ivonne. Gracias, Marcelo. Asia TV, gracias al equipo que está detrás de las cámaras y la producción. Para mí ha sido un honor. Espero no haberlos agobiado con tanto discurso. Estuvo muy bien. Además es de los nuestros. Somos de hablar bastante también. Así que aparte, no solo hablar mucho, sino clavar mucho con una base interesante. Eso es lo más importante. Muchas gracias nuevamente. Les envío un afectuoso abrazo. Y cuando ustedes lo dispongan, si Dios nos dispone otra cosa, claro, estaré con ustedes con la mejor de las disposiciones. Muchísimas gracias, hasta pronto entonces. Indudablemente tenemos muchas coincidencias, algunas diferencias, quizás también es un invitado que uno recién está conociendo, pero es un pensamiento interesante saber que también uno puede encontrar con alguien tan dedicado a estos temas que podamos traerlas acá. Eso es lo que permite la nueva tecnología y modalidad, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante que es básicamente cuáles son los modelos que se enfrentan, a qué responde y qué ha hecho Trump durante su presidencia y qué es lo que sobre todo vamos a esperar con alguien no solo con Biden, porque hasta se duda de su capacidad mental actual, sino con el equipo de gobierno que está armando, que es básicamente el mismo que ha tenido Obama y es una continuidad desde los tiempos de Bush. Yo creo que eso es lo más importante, entender eso y poder romper un poco este cerco mediático que se ha transformado toda nuestra comunicación, donde realmente tenemos un discurso que recibimos que es absolutamente infantil para considerar a alguien como muy malo simplemente porque está afectando determinados intereses. Es muy triste que aparte nuestra clase política después reaccione en función de lo que lee los comentarios de la prensa y no tenga la capacidad de entender lo grave que es lo que está pasando. Después cada gobierno tendrá las posibilidades de moverse de acuerdo precisamente a esas posibilidades que tiene, a las cosas concretas, que a veces uno quiere hacer cosas que la verdad no le da para poder hacerlas, pero sin embargo, pese a eso, yo creo que hay veces hace falta tener una lectura un poquito más
compleja de lo que está pasando y no tener esta lectura, como decía al principio, tan infantil de buenos y malos, y este es totalmente bueno y este es totalmente malo por lo que está pasando, y no entender que hay una disputa de modelos y en esos modelos vamos nosotros como parte del activo que se está disputando. Así que más vale que empecemos a entender esto, porque nos guste o no nos guste, nos va a llegar igual. No es que a nosotros se nos dio ahora hablar por Estados Unidos. No, es que lo que va a pasar allá va a marcar nuestros próximos años. Así que más vale que rápidamente podamos hacer eso. Así es. Así que bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, les recuerdo Patreon y el Super Chat para aquellos que se quedan unos minutitos hasta el final. Nos vemos la próxima edición de Humo y Espejos.